Walakum. Ini nafal. Una que está. Shalom, hermanos. Espero que Yahweh les bendiga grande y abundantemente en este día 13 de mayo 2021 gregoriano. Vamos a ver algunas informaciones sobre nuestro pueblo Israel. Dios, Elohim, Yahweh, tiene un solo pueblo. Él no tiene dos pueblos, tres pueblos, cientos de pueblos. No, su pueblo es Israel. Él había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob que su descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Le dijo a ellos su promesa, su linaje, su cera, su linaje. No le dijo a nadie más. Por eso le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y haré una gran nación de ti. Y serán bendiciones, y de ellos saldrán reyes, multitudes de naciones. Pero eso se lo dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, a nadie más. Dios, Yahweh, tiene un solo pueblo, Israel. Él no tiene dos pueblos. La iglesia no ha sustituido ni sustituirá jamás a Israel. El Señor no le ha dado ninguna promesa a la iglesia, ningún pacto con la iglesia, ni nada con la iglesia. La iglesia ha sido bendecida por el mismo linaje de nuestros patriarcas ya mencionados. Entonces, como hubo una división después del reinado de Salomón, en Judea o en Israel se quedó la casa de Judá, como nosotros llamamos, o como dicen normalmente los judíos. Ellos son la casa de Judá, y la casa de Israel se dispersó por toda la tierra, y entonces de esa manera han sido bendecidas todas las naciones. Todas las naciones han sido bendecidas por medio de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Entonces muchos dicen que Dios, Yahweh, abandonó su pueblo Israel. Dios nunca, jamás Yahweh ha abandonado su pueblo Israel. Sí lo ha castigado porque Él ama a su pueblo, y un padre que ama a su hijo lo castiga para que deje la rebeldía y se vuelva a Él otra vez. Entonces el Señor permite que pasen algunas cosas para que su pueblo haga teshuvah, arrepentimiento, y vuelva otra vez a sus pies, a sus manos. Entonces no es como la iglesia dice, que ellos son el Israel espiritual. Eso no existe. Eso no existe. Ahora, hoy en día, quienes están recibiendo esos ataques, esos bombardeos, es Israel, no es la iglesia. O usted que dice que usted es la iglesia y que la iglesia ahora es el Israel espiritual, eso tampoco existe. Israel espiritual, eso tampoco existe. Existe Israel como nación, no espiritual. La iglesia es una entidad que Dios, Yahweh, le prometió a Jacob que por medio de él iban a venir muchas más naciones, pero eso era por medio de Yeshua, porque Yeshua, que viene del linaje de Jacob, que está profetizado que de su tribu, de la tribu de Judá, no faltaría un cetro, una corona, no faltaría rey. Entonces ese rey es el rey de reyes. Ese rey, si es rey de reyes, es rey de todas las naciones, de todo el mundo, y todo el que venga a él se hace uno con Israel. Lo puede encontrar
en el libro de Romanos. El libro de Romanos, donde los que vengan al Señor, al Dios de Israel, se hacen uno con Israel. Israel es el olivo fértil, y los Goyim, traducido en el Nuevo Pacto como los extranjeros o alguien que emigraba a Israel, que no era de la nación de Israel, venía y se hacía uno con Israel, porque es un solo Dios, un solo Elohá o Elohim. No hay tres dioses, no hay, aunque hayan religiones que son politeístas, pero el Dios único, real, vivo, altísimo, es el Dios de Israel. Ese se llama Yahweh, su nombre es Yahweh, un solo Dios. Entonces, gracias damos a Yahweh, a nuestro Dios, de que la entidad iglesia, como así se ha conocido, han venido a injertarse a la raíz de Israel, porque el Dios de nosotros es Israel. El que dividió el mar en dos es Israel. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, de David, de Salomón, de Moisés, de todos, de los profetas, los apóstoles, todos, es de Israel. Y si usted cree en ese Dios, entonces usted se une al pueblo de Israel, y somos todos uno en el pueblo de Israel. Somos sus hijos, por cuanto a los que vinieron a Él y se arrepintieron, Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de Elohim. No que la iglesia haya sustituido al pueblo de Israel, jamás, porque el mensaje de paz, el mensaje de esperanza y de amor y todas las promesas ha sido para Israel, no para la iglesia. La iglesia, por medio del Dios de Israel, es bendecida, y obvio, aunque no guarden Torah, aunque no sepan nada de la Biblia, aunque tengan muy poca teología, muy poco conocimiento, la gracia del Señor le cubre, porque la iglesia hoy en día dice, ya no existen los mandamientos, ya no hay ni siquiera 10 mandamientos, ahora solamente hay 2, ya Israel ya no existe, ahora Dios ha puesto sus ojos en la iglesia, etc. Israel lo abandonó. No, eso es falso, eso es muy falso, porque el pueblo de Dios, la nación Israel, es para siempre, somos indestructibles, somos un pueblo Kadosh, santo, apartado, un pueblo para siempre. Israel es para siempre, porque es la promesa, es la profecía. En ningún lado de la Biblia dice que Dios sustituyó a Israel por la iglesia, en ningún lado, en ningún lado. Por eso que muchos cristianos leen una parte donde dice que, Pablo hablando, donde dice que ya no somos ni judíos, ni griegos, ni nada, etc. Pero el mismo Pablo era judío, era de Israel, de la tribu de Benjamín. Entonces, Moisés tuvo errores, Abraham, Isaac y Jacob tuvieron errores. No estoy criticando a ninguno de ellos, estoy criticando la mala doctrina que se usa en el cristianismo para decir que ahora Israel es la iglesia. Eso no. Si Israel fuera la iglesia, todos los cohetes, más de 1700 cohetes, lo hubiera recibido la iglesia y no Israel. Entonces, los palos, los golpes, la pedrada, todo para Israel, y todas las bendiciones y toda la nueva Jerusalén y todo para la iglesia. Israel, que lo mate el enemigo, bomba para Israel, palos para Israel, y todo la promesa y todo para la iglesia. No, eso no es así. Y no digan que uno es legalista, no digan que uno es que uno está judaizando. No, solamente usamos la Biblia.
Solamente usamos la Biblia. A su pastor que estudie. Incluso puedes compartir este video con tu pastor, con tu líder, incluso hasta con el Papa Francisco. Vamos a ver qué dice en Salmos 81, del verso 8 en adelante. Aquí vemos la alabanza por la misericordia de Dios. Salmo 81, 8 dice: escucha, pueblo mío, y hablaré, oh Israel, testificaré ante ti si me prestas atención. No tengas Dios extraño, ni adores al ídolo extranjero. Yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Misrayim. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no prestó atención a mi voz. Israel no me obedeció. Otra versión dice: Israel no me escuchó, sino que anduvieron en el anhelo de su corazón y en sus propios consejos. Oh, si mi pueblo me escuchara, si Israel anduviera en mis caminos. Dice el verso 13. Repito: oh, si mi pueblo me escuchara. Otra versión dice: oh, si me hubiera escuchado Israel. Si me hubiera escuchado Israel. Y anduviera en mis caminos. Verso 14. En un instante arrastraría con sus adversarios y volvería mi mano contra los que los detestan. Los que aborrecen a Yahweh hablaron mentira delante de él, mas su terror será eterno. Pero a él lo alimentaría con lo mejor del trigo, y con miel de la peña lo saciaría. El verso 13 y el 14 dice: si me hubiera escuchado mi pueblo Israel, si tan solo me hubiera escuchado, si no hubieran adorado ídolos, dioses ajenos, dioses falsos, dioses paganos, yo vendría y derribaría a sus enemigos de una sola bofetada. Elohim hubiera peleado por nosotros, pero nosotros, y yo me incluyo, le hemos fallado al Eterno, nos hemos alejado del Eterno. El pueblo de Israel, cuando su líder Moisés se fue su líder Yehoshua, Josué, tuvieron a los jueces y finalmente le habían dicho a los jueces: nosotros queremos un rey, como todas las naciones queremos un rey. Oh Israel, Yahweh era tu rey, Yahweh era su rey, era nuestro rey. Pero el pueblo quiso tener un rey como las demás naciones, y poniendo a Yahweh a un lado. Yahweh le había dicho a Josué: si permanecieres en mi Torah, en mis mandamientos, mis instrucciones, de día y de noche, yo estaré contigo. Si no te apartares ni a derecha ni a izquierda, yo estaré contigo todos los días, como estuve con mi siervo Moshe. Así también estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. Pero una vez que se fueron los líderes de Israel, Israel quiso tener un rey como las demás naciones, pero Yahweh era su rey. Entonces pusieron a Yahweh a un lado, se apartaron, su rey pecó, y ya usted sabe las consecuencias de todo eso. Entonces, es lo mismo que está pasando hoy en día. Israel actual ha ido en pos de ídolos ajenos, la vergüenza más grande del mundo, matrimonios gays, homosexuales por donde quiera. La comunidad LGTB es la principal
del mundo entero en Israel, en Tel Aviv. La vergüenza más grande del mundo. Estamos indignados con eso. Así también el aborto, legalizaron el aborto, han legalizado muchísimas cosas en contra de la Torá, en contra de la Biblia. Se han ido en pos de sus propios caminos. Entonces, por haberse apartado de Elohim, no quieren creer, todavía no creen en Yeshua, HaMashiach, como Rey de Reyes y Señor de Señores, que murió y resucitó al tercer día, que vino y dio, puso su vida por todos nosotros, y que es el Ben Elohim, el Hijo de Dios. No creen en Yeshua, han creído en sus rabinos, como de hecho hace un mes aproximadamente había aparecido un rabino y estaba ya considerado como un candidato entre el rabinato para ser el Mesías, el Mashiach. Y por eso él había dicho, nuestro Yeshua, nuestro Mesías real, había dicho: a mí no me escuchan, pero cuando venga otro, a ese van a escuchar. Cuando venga un falso Mesías, cuando venga el anti-Mashiach, el anticristo, a ese van a escuchar. Entonces tampoco escucharon a Yeshua. Entonces no creen en Yeshua, se han apartado de los mandamientos, comen cerdo, comen toda clase de animales impuros que prohíbe Levítico 11, hacen actos inmorales de los peores, se han ido en enseñanzas de hombre, en dogmas humanamente hablando, creen en sus rabinos, llevan mandamientos que no están en la Biblia, son mandamientos de hombre, y han puesto la Torá a un lado, se han hecho cabalistas, creen en reencarnación, creen, la casa de Judá practica la cábala, practica todo lo que es del Talmud, todo eso. Han dejado la Torá de un lado. La Torá es inspirada por el Ruach HaKodesh. Han dejado todo eso y han seguido takanot. Takanot significa mandamientos de hombres, y han puesto a Elohim de un lado. Tienen uno de los ejércitos más poderosos del mundo, tecnología más poderosa del mundo, avance científico, avance tecnológico, avance médico, avance de medicina, avance de oftalmología, avance de todo lo que usted quiera. Tienen uno de los escudos más de los mejores en el mundo. Si cuando no sea el mejor escudo del mundo de protección, de misiles, antimisiles, todo eso. Entonces Israel ha confiado en su propia fuerza, ha confiado en su propio ejército, y no ha confiado en Yahweh, en su Dios, en Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Han dejado de confiar en el Altísimo y han puesto su corazón, su confianza en sus propias armas, en su propio ejército, en sus F-35, en su escudo antimisiles. Han puesto su confianza en todo eso y se han apartado de la Torá. Qué tristeza. Entonces por eso es que le están pasando tantos juicios, tantas cosas, y mucha gente opina sobre esto y no saben lo que está pasando, no conocen el trasfondo de lo que hay detrás. Entonces muchas veces el Señor permite que los ataquen otras naciones para que se arrepientan y hagan teshuvá, arrepentimiento, y vuelvan al Señor. Entonces Israel es el país más odiado del mundo, el más atacado. Israel tiene científicos de todas las disciplinas
de todo lo que usted quiera, Israel ocupa el número 1 en el mundo, porque Israel es luz para las naciones. Israel ha ganado un promedio del 65% de los premios Nobel en todas las disciplinas, en todas las academias. Israel tiene el 65% de premio Nobel en el mundo. Entonces Israel es un país bendecido, es un país avanzado en robótica, avanzado en tecnología, en medicina, en educación, en ciencias militares, en todo lo que usted quiera. Entonces por eso muchas personas se prestan a maldecir a Israel, a odiar a Israel. Por eso le tienen un odio inmenso a Israel, porque Israel es el país más fructífero, más bendecido en toda la tierra. En toda la tierra del mundo, Israel es el número 1. Entonces por esta razón muchos países vecinos alrededor le tienen odio porque no tienen todo lo que tiene Israel. Entonces vamos a seguir orando por nuestros hermanos, casa de Judá, Israel. Vamos a orar, no como oran en el cristianismo, que dice que aman a Israel, que aman a Jerusalén, que oran por la paz de Jerusalén, etcétera, etcétera, pero no conocen nada de Israel, no saben nada de Torah, no guardan Torah, guardan todos los mandamientos de Roma, guardan todas las fiestas paganas, como en estos días, en este mes de mayo que se celebró la fecha de las madres, guardan todos los días paganos, guardan todo, la iglesia guarda todas las festividades greco-romanas, todo lo que es del mundo, y los mandamientos de Dios, lo que están en la Biblia, no lo guardan. Entonces se les agradece que oren por Israel, se les agradece. Muchas gracias, nos unimos todos en oración, pero el Dios Altísimo de Israel está con Israel. Y si el Señor permite que estos bombardeos, porque este bombardeo fue por los judíos ortodoxos fueron a adorar al pie de un monte, sobre una tumba de un cabalista, su primer cabalista, maestro de cábala, y allí se armó, como decimos aquí, un reperpero, y hubo un aproximado de 45 muertos por ellos estar con todo eso de cábala, y se han ido a la cábala y han dejado la Torá de Yahweh, que es inspirada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, y han ido de cábala en cábala. Entonces ahí se armó un lío, hubo algo que provocaron y murieron 45 judíos, pero esta provocación fue por grupos terroristas de Hamas, y esta persona están preso, hoy en día están presos en las cárceles. Entonces por esta razón es que jamás los árabes, jamás los terroristas están bombardeando a Israel, exigiendo la liberación de sus compañeros terroristas que están bajo custodia israelí. Entonces ellos exigen la liberación de ellos, y por eso han comenzado a bombardear a Israel, a bombardear, hasta querer destruir a Israel. Quieren destruirnos. Y así como bombardean a Israel allá, así también téngalo por seguro que de momento se meten en cualquier sinagoga, en cualquier parte, donde me vean con mi kipa, a veces cuando ando con el talit, y dicen, ahí va un judío, ahí va un hebreo.
tiros y van a querer matar a uno aquí también, porque ellos también andan regados por todo el mundo. No son todos los árabes que son terroristas, no son todos, no, claro que no. Hay gente buena también, hay personas que también conocen del Señor y que son nuestros hermanos también. Y lo bendecimos. Nosotros oramos y clamamos al Señor para que las naciones de ellos paren con todo lo que están haciendo, para que el Señor tenga misericordia, porque la guerra es tanto con Israel y también es tanto una guerra, podemos decir, al pueblo de Israel regado en la diáspora, en todas las naciones. Esa guerra también es nuestra, pero para nosotros los que no estamos allí en Jerusalén, en Israel como tal, para nosotros se hace una guerra espiritual. Para nosotros no es contra sangre ni carne, sino contra principados y gobernadores de las tinieblas que bombardean, que hacen la guerra, que nos atacan. Nuestra guerra es contra todo espíritu y contra toda maldad, contra la oscuridad, contra las tinieblas, contra toda herramienta satánica. Es nuestra guerra. Y bueno, más de 1,700 cohetes han sido lanzados allí a Israel. Es un bombardeo de día, de noche, de día, de noche. Bombardeo a Israel. Y qué pena, ¿no? Qué pena que es nuestro pueblo. Nos duele cuando atacan a Israel. Me duele mucho. Y vamos a pedirle al Señor que el Señor tenga raje, el Señor tenga misericordia, el Señor tenga misericordia y que trate con los judíos, nuestros hermanos, casa de Judá, para que se arrepientan ellos allá y nos arrepintamos nosotros también, los que estamos fuera del territorio Israel. Que el Señor tenga su misericordia, su paz, que confiemos en Él, en su fuerza, no en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Todopoderoso, porque Él así quiere que confiemos en Él y no en nosotros. Pues seguiremos más adelante con esto. Que el Señor te bendiga y te guarde y te dé abundante shalom. Muchas gracias por ver este video. Lehitraot. Zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze